Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Juan de Cano y en esta oportunidad no vengo solamente a recomendarles un libro que además he elegido como la mejor novela histórica que pude leer en el 2020, en este atípico año que hemos pasado. Vuelo 19 es un librazo escrito por el periodista español José Antonio Ponseti que habla sobre la desaparición de 5 aviones en diciembre de 1945, recién terminada la Segunda Guerra Mundial. Además, algo que es crucial para la construcción del misterio que se teje alrededor del Triángulo de las Bermudas. Es tan potente esta historia que el mismísimo Steven Spielberg dedica el inicio de su película Encuentros cercanos de tercer tipo, enseñando cómo estos 5 aviones envueltos en este gran misterio reaparecen de alguna manera como si hubieran dado un salto en el espacio-tiempo. Quienes deseen leer la reseña que hice sobre este libro la pueden buscar en mi cuenta de Instagram o también en mi cuenta de Goodreads. Saben que en la caja de descripción les voy a dejar los enlaces. Y esto es porque, como les dije al principio, hoy no solamente les voy a recomendar este libro, sino que vamos a conocer la historia del vuelo 19 de primera mano. Y para eso tenemos a su autor con nosotros. Así que no siendo más, bienvenido a mi canal José Antonio Ponseti. Muchísimas gracias por regalarnos este espacio. La novela me ha encantado y quiero comenzar de una vez con las preguntas. ¿Por qué el vuelo 19? ¿Qué te ha llevado a escoger esta historia? ¿Qué te ha llevado a dar ese salto en tu carrera periodística y salir al ruedo con esta gran novela? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Gracias por contactar conmigo, por querer saber más cosas del vuelo 19. Bueno, pues realmente es una obsesión de juventud. Hace un montón de años, bueno, no tantos, hace unos cuantos años leí un libro que estaba en casa de mis padres sobre el Triángulo de las Bermudas y entre todas las historias, por alguna razón que desconozco, se me quedó la del vuelo 19. El vuelo 19 me acompañaría años después en la película de Spielberg que aquí en España se tituló como Encuentros en la tercera fase. Y bueno, esa película en el arranque narra precisamente ahí la primera aparición que hay es los aviones del vuelo 19 y cuando la vida me lleva a vivir a Estados Unidos, no la primera parte de mi vida que la viví en California, sino la segunda parte que la vivo durante prácticamente 12 años en Florida, bueno, me doy cuenta que en Florida hay un montón de referencias al vuelo 19, ese vuelo que desaparece frente a las costas de Florida en un vuelo de entrenamiento sobre toda la zona de Bahamas y bueno, realmente es un vuelo que inicialmente se considera el gran vuelo desaparecido en el Triángulo de las Bermudas, que os recuerdo que el Triángulo de las Bermudas va desde Miami a la izquierda a Bermuda, de Bermuda baja hasta San Juan de Puerto Rico, otra vez Miami, ese es el triángulo. Bueno, pues todo eso eh, todavía como me alimenta mucho más el interés, ¿no? Me fuerza a querer saber más cosas. Claro, mi gran sorpresa cuando empiezo a saber y a conocer la historia del vuelo 19 es que 21 días después de desaparecer 5 aviones de la Marina de los Estados Unidos con 14 hombres, esa misma noche empieza la misión de rescate y desaparece otro avión más con otros 13 hombres. Bueno, pues cuando descubro todo eso, a mí lo que me llega a volver un poco pues con esa obsesión es la aparición de ese telegrama 21 días después de uno de los desaparecidos que se lo manda a su hermano y que le dice, te están informando mal sobre mí, estoy muy vivo, y lo firma como le llamaba la madre de pequeño, o sea, algo muy íntimo y muy familiar. Es la historia de George Paonessa y a partir de ahí realmente yo no me planteo el intentar encontrar los aviones del vuelo 19 como tal, como otros investigadores y otros escritores han hecho, sino que lo que realmente hago es preguntarme si alguien salió vivo del vuelo 19, ¿no? Y a partir de ahí está todo mi trabajo, ¿no? Todo el trabajo en torno a seguir los pasos de George Paonessa, si pudo salir vivo de ese vuelo 19 y claro, eso obviamente me obliga a contar también la historia del vuelo 19 porque va todo ligado y hay que ir conociendo a todos los personajes que estaban vinculados a George Paonessa en ese entorno, en ese día de diciembre de 1945, ¿no? Pues un poco es esa obsesión que como ves la sigo llevando conmigo, la que me conduce a intentar saber mucho más y al final a escribir esa historia
del vuelo 19. Sabemos que los escritores de novela histórica pues pasan por un proceso de investigación muy interesante. Yo quisiera saber, José, ¿qué fue lo que más te sorprendió en este proceso de investigación mientras escudriñabas los archivos de la Marina, mientras veías películas, mientras veías documentales o te documentabas en general sobre este suceso? A mí realmente me sorprendió todo, pero especialmente si nos ponemos a mirar un poco todo lo que sucede en esa desaparición, en ese 5 de diciembre de 1945, en esos aviones desaparecidos, en esa gran misión de rescate de 300 aviones, casi 40 barcos que se movilizan para intentar encontrar a la gente del vuelo 19, a mí, a partir de que empecé a tirar del hilo del famoso telegrama de George Paonessa y de que 21 días después podía estar vivo, a mí me sorprende ese proceso, ¿no? O sea, la historia de George Paonessa. Curiosamente, de todos los que desaparecen en ese vuelo 19, obviamente él es el único que manda un telegrama, o supuestamente manda ese telegrama, pero también es el único que tiene una lápida en Arlington, en una tumba vacía, que no se termina de explicar muy bien por qué está esa lápida ahí, esa tumba ahí. Pero también es el único en el que una de sus exnovias declaró 5 años después, en 1950, que le había visto y que había quedado con él 2 veces en Los Ángeles. Entonces, claro, en todo el proceso hay una parte que es la desaparición pura y dura del vuelo y cómo hay un montón de errores por parte del instructor del vuelo de Taylor, que es quien los llevaba, por parte de los equipos de tierra, porque realmente la base de Fort Lauderdale, que es de donde despegan los 5 aviones, se reacciona mal y tarde, o sea, nunca estuvieron por delante en ese intento de rescate, al contrario, siempre fueron a remolque y con muchas decisiones muy equivocadas. Eso se puede ver en el informe de más de 500 páginas que tiene la Marina de los Estados Unidos, en donde se toman decisiones que no te las explicas, como la del capitán, el máximo responsable, el comandante de la base de Fort Lauderdale, que estaba de permiso, un permiso para cazar patos, y él no se entera de que le han desaparecido 14 hombres y 5 aviones hasta el día siguiente, ¿no? Es sorprendente cómo eso podía estar sucediendo en 1945. Nos hemos de situar finalizada la Segunda Guerra Mundial, los nazis caen en mayo y se rinden en mayo, los japoneses en septiembre, o sea, en todo ese marco y en todo ese entorno hay muchas cosas que te rompen un poco la manera de ver el mundo en aquel momento, ¿no? Y cómo, por ejemplo, se recibían realmente muy pocos datos a nivel meteorológico del tiempo que se podía encontrar, cómo estos se meten en la gran tormenta. Y luego hay una cosa que también me descoloca mucho, ¿no? Y es que el teniente Taylor, que es el responsable del vuelo, ¿no? El instructor, llevaba ya días no queriendo volar. Habla esa misma noche antes de desaparecer, la noche antes de desaparecer con su madre, y le transmite un poco esa inquietud que él tenía porque no quería seguir volando y cómo se le obliga realmente a volar, ¿no? Porque no tiene otra opción y tiene que salir él con estos novatos. Es todo un cúmulo de cosas extrañas y que llegan a ese desastre total que te van sorprendiendo, y yo creo que te vas sorprendiendo también a medida que lo vas leyendo en la novela, ¿no? El elemento ficcional es una cosa bien importante, bien interesante. Me parece que no todos los novelistas alcanzan a desarrollarlo de buena manera. Yo quiero saber qué porcentaje de ficción y qué porcentaje de realidad existe en este tu primer libro. Esta pregunta es muy buena porque yo pedí, terminado el libro, cuando yo ya entrego el libro, yo le pido a la editorial que me permitan añadir un capítulo más, en este caso unas notas de autor, porque me parece interesante transmitirle al lector todo lo que yo he descubierto, porque obvio que he tenido que novelar algunas partes, pero mi investigación es una investigación grande y me provoca o me obliga a decirle a la gente, ojo, porque todas estas cosas son verdad. Es más, hay muchos lectores, no sé si te ha pasado a ti o a la gente que nos está viendo ahora,
que se sorprenden al llegar al final del libro y decir, ahí va, todo esto que yo pensaba que era ficción, imaginación, es cierto, ¿no? Podemos estar hablando de un 70-30 o me atrevería a decir más, de un 80-20 en cosas reales. O sea, un 80% del libro sucedió como lo cuento y hay un 20% aproximado de novelado. Entonces, es fascinante porque, claro, hay muchas cosas que no se habían contado hasta ahora o que no se habían plasmado en ninguna publicación y que ha sorprendido a mucha gente a la hora de leerlo. No hay que desconocer la importancia del misterio del Triángulo de las Bermudas, del cual hay una gran cantidad de contenidos documentales, textos, películas, etcétera, etcétera, que hablan sobre la desaparición de embarcaciones y de aviones allí en ese punto pues de las Bermudas y aunque este libro pues no se basa o no tiene pues el argumento o el hilo conductor no tiene que ver tanto con el misterio del Triángulo de las Bermudas, sí hay una parte pues que tiene relación con la desaparición de estos 5 aviones, al menos en el imaginario de las personas. Yo quiero saber cuál es tu opinión acerca del misterio del Triángulo de las Bermudas. Bueno, mi opinión sobre el Triángulo de las Bermudas ha ido cambiando a lo largo de esta investigación, porque obviamente yo cuando arranco también la investigación y partiendo de la premisa de que se considera que este es el gran vuelo, el primer gran vuelo desaparecido en el Triángulo de las Bermudas, pues lo primero que piensas es, bueno, igual te estás enfrentando a algo que te supera, algo, no quiero llamarlo paranormal, pero algo que va más allá, ¿no? Es cierto que durante toda la investigación encuentro un montón de sucesos en el Triángulo de las Bermudas. Es cierto que yo no me atrevo a decir a día de hoy si existe o no el Triángulo de las Bermudas. Es cierto que hay un avión que desaparece antes del vuelo 19, unos meses antes del vuelo 36, en donde, por cierto, se utiliza luego el protocolo de intentar el rescate o la misión de mandar toda esa cantidad de aviones y de barcos y de cómo se sigue todo el proceso. Bueno, pues eso se pone en marcha realmente con el vuelo 36 y que nunca se le encontró. Ese vuelo entró en una nube y nunca salió de la nube. Entonces, claro, al principio decía, bueno, ¿y qué pasa con el Triángulo de las Bermudas? Pues te digo lo que te estaba comentando hace unos instantes, ¿no? Realmente no sé si existe o no el Triángulo de las Bermudas. Realmente en esa zona han pasado muchas cosas que no han sido explicadas ni investigadas, o si han sido investigadas no se le ha encontrado explicación a día de hoy. Pero sí que es cierto que si vamos al vuelo 19, te puedo decir que el vuelo 19 no desapareció en el Triángulo de las Bermudas. El vuelo 19 fue un cúmulo de malas decisiones, de mala suerte, de que todo lo peor que podía pasar pasó. Entonces, son muchas cosas, ¿no? No te quiero tampoco desvelar nada porque a lo mejor nos está viendo alguien que no se lo ha leído y le apetece leerle y obviamente no le quiero fastidiar el libro, ¿no? Pero por ahí viene la mano. Entonces, ¿existe o no el Triángulo de las Bermudas? Pues no lo sé. ¿El vuelo 19 desapareció en el Triángulo de las Bermudas? No. José, muchísimas gracias. Esto ha sido una gran entrevista y no te puedo dejar ir sin preguntarte, pues, ¿qué viene para vos como escritor? ¿Estás trabajando en una nueva novela? ¿Vas a seguir con el vuelo 19? ¿Vas a seguir buscándolo? ¿Vas a hacer otro libro, una segunda parte? Yo qué sé, en este momento estás por la 7ª edición de este libro. Afortunado yo que tengo una primera edición, pero o sea, la sacaste del estadio literalmente con esta novela histórica. Yo sí quiero saber qué viene para ti como escritor. Sabemos que eres un gran periodista, pero en esa otra faceta tuya que te ha ido pues tan bien, sí quisiera saber si viene algo nuevo por ahí o estás en proceso de investigación sobre una nueva novela histórica o si vas de pronto a escribir otro tipo de género. Cuéntanos sobre eso. La respuesta a día de hoy es sí. Realmente yo cuando escribo el vuelo 19 me atrevería a decir que lo hago como un reto personal. Yo nunca había escrito un libro de esta magnitud, ni me había planteado en escribir novelas. Yo, como muy bien sabes o sabéis, soy periodista, mi vida es el periodismo y no me considero un escritor. Realmente
esto lo considero como una parte más de mi profesión de periodista. Yo creo que para ser escritor has de cumplir una serie de requisitos que a día de hoy no cumplo. No sé si en un futuro cumpliré, pero que a día de hoy no cumplo en cuanto a nivel de publicaciones, a que ese sea tu modo de vida, que no lo es, porque mi modo de vida es el periodismo, etcétera. Hay un montón de circunstancias. Sí, sí que estoy trabajando en un nuevo libro, sí que tengo intención de seguir en esta línea de novela histórica. Sí que lo que voy a hacer también es nada que ver con el vuelo 19, pero algo con una desaparición también. Hay un montón de puntos muy interesantes en lo que estoy trabajando ahora y que estoy investigando. Es cierto que la situación del COVID me está retrasando la parte de la investigación. Obviamente me ha complicado la vida enormemente, pues como a todos, ¿no? Porque en muchos lugares a los que levanto el teléfono y llamo, que tendría que ir, no puedo ir, no hay gente, en fin. Las circunstancias que estamos viviendo me están haciendo ir mucho más lento de lo que pensaba. Mi intención sería que durante este año 2021 tener este trabajo hecho y o llegar a final de año para poder publicar o a principios del que viene. Esa sería mi intención y ahí te lo dejo. Es más, tengo hasta título ya del libro, pero no te lo voy a decir, obviamente, porque me matan los de la editorial, no porque no quiera. Pero bueno, ahí estamos, estoy trabajando en ello y sí, vamos a seguir en este camino a ver qué tal nos sale, a ver qué tal, si conseguimos también, bueno, pues hacer un buen trabajo en este segundo libro, en esta segunda historia. Normalmente yo soy quien hace las recomendaciones en este canal, pero no quiero dejar pasar la oportunidad también para que vos, José, nos recomendes este libro, que le digas a las personas por qué leer El vuelo 19, por qué es tan atrapante esta historia y nada, que invites entonces a las personas que están viendo este video a que se animen, a leer esta novela histórica. José, y muchísimas gracias de nuevo por estar acá. Nos vemos en una próxima oportunidad y muchísima suerte, muchísimos éxitos como escritor de aquí en adelante. Esperamos tenerte muy pronto con una nueva novela. Bueno, El vuelo 19 reúne un montón de cosas. Aparte de ser una novela basada en hechos reales, tiene misterio, tiene desaparecidos, tiene un fenómeno, llamémoslo paranormal, como el Triángulo de las Bermudas. Tiene un factor humano espectacular, porque no solo es la historia de un hombre, sino es la historia de un puñado de veteranos, muchos de ellos, otros no, de la Segunda Guerra Mundial, que se encuentran en la peor situación de su vida, peor que en la guerra, porque van a afrontar sin ninguna duda la muerte, porque ellos se dan cuenta de que las cosas se complican en un momento dado y tienen que salir de esa como sea. Bueno, pues tiene todos estos factores y por encima de todo tiene muchísima pasión y muchísimas horas de trabajo de investigación. Eh, Quizá una de las claves de la historia del vuelo 19 es esa, ¿no? Es que te van relatando con fechas y horas, te va relatando cosas que sucedieron realmente durante esos días del mes de diciembre de 1945. Y cosas que no dejan de asombrarte años después. No os voy a decir nada sobre lo que sucede años después, pero os digo una fecha clave, 1960, por si os animáis a leer el libro, porque en 1960 hay un suceso que marca un antes y un después en la historia del vuelo 19. Hasta aquí os digo, ¿no? Y luego también nos trae o nos lleva a sucesos más próximos quizá a nuestra vida, por ejemplo en 1986 con la explosión del Space Shuttle sobre Cabo Cañaveral, que provoca la muerte de los astronautas, recordaréis esa historia y cómo esa búsqueda de las piezas de ese aparato de la NASA también se conexiona o se entrelaza con lo que pasó con el vuelo 19. Es apasionante cómo la vida ha ido llevando y ha ido trayendo al vuelo 19 en portada. Así que si queréis leer una novela histórica situada a finales de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, pero también con guiños al siglo XX, a otros meses del siglo XX y a otros años del siglo XX, bueno, pues ahí lo tenéis. Insisto, al final, no vale empezar por el final,
tenéis la clave o las claves de muchas de las cosas que se van contando en el libro, por si hay alguna duda y por si queréis de pronto descubrir que muchas cosas que vosotros pensáis que son pura imaginación o pura ficción del autor, nada más lejos de la realidad, sino que era verdad, sino que había sucedido. Así que muchísimas gracias, Juan, por la entrevista, por el rato y un abrazo enorme, y a los que os animéis a leer El vuelo 19, espero que os guste muchísimo y bueno, nos encontramos en redes sociales o a través del canal de YouTube de Juan para poder resolver dudas si es que las hay. Un abrazo muy fuerte. Bueno, mis amados lectores, eso fue la entrevista con José Antonio Ponseti, el autor del vuelo 19, una gran novela histórica. Ahí está, para que entonces la busquen, la lean y se entretengan bastante con esta historia que de verdad vale la pena. Lo de siempre, suscríbanse, compartan, denle like y dejen sus comentarios acá sobre este video. Nos vemos en una próxima ocasión. Saben que mis redes sociales quedan en la caja de descripción para que nos sigamos. Y recuerden, leer es vivir y vivir leyendo.